Bueno, lo primero, daros buenas tardes a todos y todas los presentes aquí en la sala. Muchísimas gracias por asistir a este acto. ¿Sí puedo? Como digo, gracias por asistir a este acto que pretende ser, entre otras cosas, un encuentro entre las entidades que dentro del programa Almonte Solidario vamos a desarrollar conjuntamente acciones de cooperación internacional al desarrollo en el año 2022. Nos acompaña la alcaldesa de Almonte, doña Rocío del Mar Castellano, la presidenta de la Asociación Rocío para el Sáhara, doña Salud Martín Boiso, el vicepresidente de Médicos con Iberoamérica Ibermed, don José Sánchez Segovia, así como miembros de la corporación, compañeras Manoli y Macarena, muchísimas gracias por estar aquí, y miembros de las dos ONG. Bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias también a los propios medios de comunicación asistentes por ayudarnos a difundir públicamente este acto. Un acto que tiene dos partes: la presentación de los proyectos y la labor que ambas ONG van a desarrollar respectivamente en los campamentos de refugiados saharauis y en Guatemala, y la firma de ambos convenios, en la que se establece la relación del ayuntamiento con los mismos. Antes de empezar con las presentaciones, a modo de introducción, deciros que esta actividad se enmarca en un programa mucho más amplio de actuaciones que denominamos Almonte Solidario y que contiene los principales aspectos con los que trabajamos desde el Programa Municipal de Cooperación Internacional, desde el área de Desarrollo Comunitario y Participación Ciudadana, siempre en coordinación con plataformas públicas y entidades suficientemente acreditadas y solventes en esta materia. Estos aspectos son la ayuda humanitaria, como respuesta de emergencia a situaciones de catástrofe o conflicto bélico, en este año, por cuestiones obvias, destinadas a Ucrania. La cooperación internacional al desarrollo, apoyando y financiando proyectos de ONG que mejoran las condiciones de vida de las poblaciones empobrecidas que atienden, como estamos haciendo a día de hoy. La educación para el desarrollo, mediante acciones de sensibilización y concienciación sobre las miserables condiciones de vida en las que están inmersos aún un gran número de personas en distintas regiones del planeta, y sobre todo la necesidad de poner en marcha estrategias como la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, para garantizar un proyecto digno de vida para todo el mundo. A continuación, paso la palabra a la Asociación Rocío para el Sáhara para que nos presente los programas de trabajo que desarrollan en los refugiados saharauis. Interviene Marilena Naranjo Quesada, secretaria de la asociación. Hola, buenas tardes. Nosotros estamos aquí en representación de la Asociación Rocío para el Sáhara. Y bueno, vamos a explicar un poquito nuestra labor y los proyectos fundamentales en los que se fundamenta nuestra asociación y por lo que hoy estamos aquí para la firma del convenio. Para ello, mi amigo Sidati me va a ayudar y va a explicar un poquito sobre la historia y la actualidad del pueblo saharaui. Aquí, ¿no? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros que estéis aquí. Y nada, yo os voy a explicar un poquito más o menos lo que es el contexto saharaui, o sea, lo que es más o menos el conflicto del Sáhara y por qué los saharauis viven en esta situación. Más o menos un contexto así histórico para que entendáis, tengáis, los que no estéis muy apuestos en el Sáhara, no tengáis mucha información sobre el Sáhara, pues para que sepáis más o menos de lo que pasa, ¿no? A ver, todo lo que ocurre, o sea, en general en África hay un acontecimiento muy importante que es la Conferencia de Berlín, que se hace, como veis en la fecha, en 1884, y es básicamente que las principales potencias europeas se reparten literalmente a escuadra de Cartabón. Eso explica que por qué las líneas geográficas, por ejemplo, que separan los países africanos son líneas rectas, porque aquello se dijo, como solemos decir aquí, es este cacho para ti y este cacho para mí. En esa conferencia, como veis en el mapa que está señalado en rojo, España, que era una de las partícipes de esa conferencia, le toca esta zona, que es la zona del Sáhara Occidental, que es exactamente el mapa de lo que hoy es el Sáhara, del Sáhara Occidental. Le toca esa zona y, como bien podéis ver ahí, es una zona rica en fosfato, que es un material, un compuesto químico que se utiliza para muchas cosas, para fabricar muchas cosas, y también tenían grandes bancos de peces, es decir, la mayoría, de hecho sigue hoy en día siendo que la mayoría de los bancos, la mayoría del pescado que compra España y la Unión Europea viene de ahí, del Sáhara Occidental.
Básicamente es eso. Desde 1884, que España entra en el Sáhara Occidental y lo forma y empieza a formar parte como colonia, exactamente como la provincia número 53 de España, del Estado español, hasta 1975, que es la muerte de Francisco Franco, el dictador que había por entonces, los saharauis y los españoles viven como hermanos. De hecho, mi padre, mi abuelo y todos mis familiares tenían nacionalidad española y eran españoles. Es decir, allí estaba la legión, el profesorado, todo. Era una provincia más española. Hasta 1975, como digo, que muere Franco. Entonces, claro, ahí ocurre, pues, hay una decadencia política aquí en España y tal, y se abandona de manera literal por lo que es la colonia del Sáhara Occidental. ¿Qué decide por entonces el rey Juan Carlos, que bueno, que digamos que es el que toma la palabra a través de la muerte del caudillo, de Francisco Franco? Decide venderla literalmente, o sea, vende lo que es la zona de la colonia que tenía por entonces, que era el Sáhara Occidental, la vende a Marruecos y a Mauritania. Marruecos se lleva la gran parte, y entonces ya ahí el rey Hassan II, que fue muy inteligente, inició lo que se llama la Marcha Verde. La Marcha Verde, pues bueno, le dijo a su población, a los más desfavorecidos por aquel entonces, les dijo que hay una nueva tierra que podéis ir y, bueno, pues conquistarla, invadirla, literalmente. Y en las imágenes que veis ahí son marroquíes que están haciendo como una caravana, en fin, iban a pie y todo eso, invaden el Sáhara de manera, pues, literal, una invasión a pie, aunque bueno, lo que veis en las imágenes también por detrás de todo ello, pues venía también el ejército marroquí para evidentemente invadirla no solo de manera civil, sino también de manera militar. Como digo, que eso no lo he dicho, la invasión, digamos, en sí del Sáhara Occidental y el acuerdo que tiene España con Marruecos y con Mauritania es a través del acuerdo de los tripartitos de Madrid, donde, pues, básicamente, como digo, el rey Juan Carlos pues le vende y, digamos, y le cede ese territorio sin consultar a los saharauis, que son verdaderamente los dueños del terreno. Por entonces, claro, cuando entra Marruecos o el ejército marroquí dentro del Sáhara Occidental, se inicia un conflicto armado entre los saharauis, que evidentemente defendían su territorio, contra Marruecos. Y el conflicto dura desde 1975, que es cuando se inicia la Marcha Verde, hasta 1991, que es cuando se da el fuego a través de la ONU. A partir de ahí ya, durante ese conflicto armado, el Marruecos empieza a construir el Muro de la Vergüenza, que es un muro que divide el territorio. A ver, volvemos atrás un poquito. Divide lo que es el territorio. No sé si veis aquí una pequeña línea blanca. Ahí, bueno, ahí no se aprecia mucho, aquí en el ordenador se aprecia más. Esa línea blanca es el Muro de la Vergüenza que construye Marruecos a través de ingenieros israelíes y estadounidenses para que los saharauis que están aquí no puedan volver a la zona que ellos tienen ocupada. Como veis, ese es el muro, esa es la franja, eso tiene millones de minas antipersonas. De hecho, hoy en día, digamos que la zona de aquí para allá es la que tiene ocupada Marruecos, y la zona de aquí para allá es la que tiene liberada el Frente Polisario, que digamos que es el gobierno de los saharauis. Toda esa zona está llena de minas antipersonas, a través de la cual, pues, saharauis pues, han muerto, se les han roto brazos, piernas. De hecho, yo tengo familiares, y muchos tenemos familiares, que no tienen una mano, no tienen una pierna, y que siguen sufriendo las consecuencias de aquel acto. Y hasta hoy en día se siguen explotando minas porque con el tiempo no se sabe exactamente la ubicación donde están las minas. Y como sabéis, bueno, más o menos el conflicto, o sea, más o menos la historia del Sáhara más o menos es esa, y ahora mismo en la actualidad, cuando hubo el conflicto armado entre Marruecos y el Frente Polisario, los marroquíes que fueron expulsados, o sea, los saharauis que fueron expulsados a través del gobierno de Marruecos, de la parte ocupada que tiene ahora Marruecos, no tuvieron más remedio que ir a los campamentos de refugiados que ya son en territorio argelino. Argelia fue el primer país que nos acogió y nos cedió un territorio cercano a una ciudad argelina que se llama Tinduf, y ahí pues empezaron los saharauis a formar sus campamentos, lo que hoy en día son los campamentos de refugiados saharauis, y donde hemos nacido por la mayoría de los saharauis que hemos venido aquí. A ver, vivir en un campamento de refugiados evidentemente no es nada que nadie quiere, y menos si es en medio de una hamada, que es un desierto inhóspito,
donde hay 50 grados en verano, donde no hay agua potable, donde por supuesto no hay luz y donde la gente pues vive prácticamente como en chabolas y a través de una tienda de campaña. Y evidentemente pues ahí las condiciones de vida son inexistentes. Como veis ahí en las imágenes, eso verde que veis ahí es una jaima, a lo mejor en una de las habitaciones es una cocina, un cuarto de baño. Veis ahí que, por ejemplo, cuando vienen lluvias torrenciales, que ahora con el cambio del tiempo cada vez son más, afectan mucho más, porque con lo que construyen es con adobe, prácticamente son ladrillos de barro. Ahí cualquier meteorología que sea un poquito más fuerte de la cuenta, lo que sea, pues destruye todo eso. Es un volver a empezar de cero constantemente. Y como veis ahí, los niños, evidentemente ahí no hay economía ni nada, y todo se basa a través de la ayuda humanitaria, la que viene de aquí, la que viene en asociaciones como por ejemplo la de aquí de Rocío, como miles de otras asociaciones. Básicamente de lo que se vive, de lo que viven los saharauis es de eso, de la ayuda humanitaria, de lo que reciben del externo, de fuera. Porque no hay una economía, son unos campamentos refugiados donde la gente pues vive de lo que le dan. Y nosotros los saharauis en ese sentido pues tenemos algo que nos caracteriza mucho, que somos agradecidos en el sentido de que nos conformamos con poco, porque desde entonces vivimos en campamentos refugiados y lo mínimo puede ser mucho para nosotros. Cuando tú te acostumbras a vivir en unas condiciones que son básicas, pues cualquier avance, cualquier ayuda humanitaria, lo que sea, pues lo agradeces porque a nada y a eso, evidentemente, pues hay más. Como veis ahí, por ejemplo, mira, en la primera foto es una lluvia que hubo, una lluvia torrencial que hubo aproximadamente en 2010, se inundaron completamente todos los campamentos. Ahí, por ejemplo, pues no se podía pasar, muchas casas se derrumbaron y todo fue un volver a empezar. Y eso ocurre cada vez por tres, ya os digo, con el tema del cambio climático, en una zona donde no suele llover mucho, pues cada vez llueve más y eso evidentemente en unos campamentos pues afecta muchísimo más. Esto, por ejemplo, podríamos decir que es una sala de UCI de uno de los hospitales de allí, ya podéis ver las condiciones que están. Eso, por ejemplo, es una escuela de niños, que dentro de lo que cabe los campamentos y el gobierno de los campamentos siempre ha intentado que haya un mínimo de educación, que los niños no estén sin educación, por lo menos la educación básica. Y eso es un hospital, que por ejemplo también haya un poquito de sanidad, en el sentido de que por lo menos lo más importante, en sentido de enfermería y todo eso. Esto, por ejemplo, es una tienda de fruta, y esto hasta hoy en día sigue, de hecho estas imágenes son actuales, de hecho hoy en día sigue estando la situación más o menos igual. Esto es una jaima por dentro, por ejemplo. Esto, pues bueno, básicamente son los campamentos. Muchas familias tienen estas cabras que a lo mejor pues en las fiestas importantes como Ramadán y eso son los que utilizan para celebrar las matanzas, digamos, para celebrar y todo eso. Y ya está, básicamente pues esa es la situación ahora mismo de los campamentos, que en resumen, como podéis ver, pues es un campamento que para vivir evidentemente es indigno, no se puede, es inhumano prácticamente. Y nada, a partir de ahora pues ya la asociación, vamos a hablar un poquito de la asociación y de lo que se dedica a la asociación y su objetivo, que para eso ya mi compañera mañanera os va a decir. Muchas gracias por la atención. Bueno, pues a consecuencia de lo que ha explicado Sidati, en 1997 un grupo de almonteños y de almonteñas deciden crear la asociación Rocío para Sáhara. Esta asociación se crea con la necesidad pues, de paliar la situación y el problema que tiene y que vive el pueblo saharaui. Los objetivos son lo siguiente: en teoría concienciar a la población de la situación en la que viven, sensibilizar también tanto a las autoridades competentes como a la población en general y en la búsqueda de alguna solución ante el conflicto que tienen. Y después otro de los objetivos es organizar por una parte campañas de ayuda humanitaria y por supuesto organizar la acogida de los niños saharauis que vienen en verano. Sobre estos dos últimos objetivos son los que se basan y son los pilares fundamentales de los proyectos de la asociación. En primer lugar, el primer proyecto es Caravana por la Paz y bueno, este proyecto surge como objetivo de cubrir las necesidades básicas en materia de alimentación y de sanidad
ya que allí en los campamentos, como ha explicado Sidati, pues carecen de alimentos básicos y la sanidad es bastante precaria. Este proyecto lo llevamos a cabo con un llamamiento a la población mediante folletos, carteles, en los centros educativos, también a empresarios, para que colaboren en la medida de lo posible donando cualquier tipo de producto, bueno, pues productos alimenticios, medicamentos, también material escolar, cualquier ayuda que les permita pues, mejorar un poco su calidad de vida. ¿Por qué? Bueno, ¿cuál es el origen de este proyecto? Pues como ha explicado también Sidati, allí en los campamentos la economía es inexistente, es imposible, no pueden tener economía, en primer lugar por el conflicto en el que vive, bueno, por la lucha por su independencia y después por el territorio, por el terreno. Es prácticamente imposible cultivar, abastecerse de sus propios alimentos, es imposible. Por ello viven de la supervivencia, o sea, sobreviven de la ayuda humanitaria y de toda la ayuda internacional que siempre es bien recibida. Pero a pesar de todo esto tenemos que decir que no es suficiente, que desafortunadamente la ayuda que reciben no es suficiente, sigue teniendo una situación grave de pobreza, de malnutrición, porque se le une la falta de alimentos básicos, la falta de agua potable, las durezas de las condiciones del entorno, etcétera. Bueno, y por eso, este proyecto y nosotros lo que intentamos es, con nuestro granito de arena, pues aportar todo lo que podamos para que vivan un poquito mejor. Aquí aparece en la foto, es uno de los folletos que mandamos a los coles. Luego la comida que recogemos, aquí como lo llevamos en la furgoneta, para esta federación y de donde salen los camiones. Y ya aquí que la organización que se llama Media Luna Roja Saharaui es la que hace el reparto allí en los campamentos. Por otra parte, el siguiente proyecto en el que se basa fundamentalmente nuestra asociación se llama Vacaciones en Paz, que como sabéis es la acogida de los niños que viven desterrados en la frontera argelina y bueno, sobre todo principalmente es para darles unas mejores condiciones de vida, ya que obviamente en verano las condiciones meteorológicas son extremas, alcanzan incluso los 50 grados a la sombra y bueno, por quitarle un poquito de esa dureza, privarle un poquito de soportar esas condiciones. También, por supuesto, se les somete a controles médicos y bueno, algo que allí sería imposible que lo pudieran hacer. Y bueno, ya por supuesto se les da una oportunidad de que conozcan el idioma, conozcan la cultura y conozcan un poquito las costumbres que tenemos aquí. Aparte, queremos creo que todo el mundo lo sabe, con la acogida de estos niños lo que pretendemos es concienciar a la población y sensibilizarla y que se haga un poco más visible la situación en la que viven allí, porque creemos que bueno, con la acogida de estos niños conocemos un poquito más su causa, sus problemas y lo que pretendemos es potenciar los lazos históricos que tenía España con el pueblo saharaui y que ojalá algún día tenga algún tipo de solución. Y nada más, aquí en la foto aparecen los niños que afortunadamente este año volverán otra vez a venir, que se han llevado 2 añitos sin poder venir por el tema de la COVID. Y bueno, nada más, nosotros, si tenéis alguna duda. Bueno, pues nada, dar las gracias, por supuesto, a todos los que estáis aquí, a la administración también por su apoyo y sobre todo a los socios de la asociación por la labor que hacen. Muchísimas gracias a ambos y gracias a la asociación por siempre ayudar al pueblo saharaui. Desde la administración, como sabéis, siempre ponemos la mano tendida para mejorar la calidad de vida de otros seres, porque como siempre digo, hay que saber dónde viene para saber dónde avanzar, se lo digo muchas veces, y nunca podemos dejar a la gente detrás, sino que avancemos todos juntos. Así que muchas gracias por vuestra labor, de verdad. Ahora vamos a dar paso a don José Sánchez Segovia para darnos a conocer también el proyecto de Ibermés, en este caso en Guatemala. Lo podía haber arreglado. Bueno, buenas tardes. Quería
dar las gracias de parte... Bueno, mi nombre es Pepe Sánchez, o José Sánchez Gómez. Ah, la mascarilla me la puedo quitar. Vale. Quería dar las gracias por invitarnos a Ibermea a este acto y, por supuesto, por la colaboración con el Ayuntamiento de Almonte, ¿no? La verdad es que para nosotros es un placer volver a trabajar de nuevo con el Ayuntamiento. Durante 4 años estuvimos en el proyecto quirúrgico colaborando y espero que ahora la colaboración siga adelante, que estoy seguro que sí, ¿no? Bueno, Ibermed es una ONG que nos hemos tenido que un poco que adaptar a los tiempos, porque hoy día en la Unión Europea lo que prima son los llamados ODS, Objetivos para el Desarrollo y Sostenibilidad. Por lo tanto, somos una organización no gubernamental para el desarrollo, ONGT nos llaman ahora, pero como siempre nos hemos dedicado a acción humanitaria, educación al desarrollo y cooperación. Es decir, seguimos haciendo lo mismo, aunque con otros nombres, pero llevamos 25 años haciendo esto, ¿no? Los proyectos que tenemos han ido cambiando un poco a lo largo del tiempo, de manera que ahora tenemos muchos más proyectos de desarrollo, fundamentalmente apoyando aquellas zonas de Guatemala donde existe mucha más pobreza y donde parece que el gobierno se olvida de que son guatemaltecos, ¿no? Y no llegan las ayudas allí. Y además mantenemos los proyectos de antes, los proyectos quirúrgicos, el proyecto de enfermedades como el Chagas y proyectos de primaria, ¿no? Luego lo iré explicando poco a poco, ¿no? Para que os hagáis una idea, Guatemala es un país de Centroamérica, está así al sur de México, lo limita a Honduras y El Salvador, y Belice, que era un trozo de Guatemala, pero como bien decías en tu presentación, los países americanos también hicieron lo mismo, ¿no? Entonces dividieron la frontera con México y con Belice con una línea recta. ¿Por qué? Pues porque Belice tiene petróleo y los americanos querían petróleo, ¿no? Es una población más o menos como Andalucía y la provincia de Badajoz, unos 108 kilómetros cuadrados. Tienen oficialmente entre 16 y 17 millones de habitantes, porque el censo no llega a las aldeas, entonces parece ser que hay sobre eso, pero desde 2014 no se hace ningún censo. Es una población muy diversa, porque los mayas formaban distintas colonias y cada uno hablaba un idioma, con lo cual actualmente se conocen 23 lenguas, el quiché, cachiqué, quechí, etcétera. Entre ellos, o sea, la lengua básica de las personas que van a los colegios es el español, pero hay poblaciones como Verapaz o Alta Verapaz que solamente hablan el idioma maya, ¿no? Normalmente el quiché, que es la más extendida, y el cachiquel, ¿no? Esto es un dato que a mí, cada vez que lo leo, me da miedo, pero es la pura realidad. O sea, el 50% de la población, el 50% están por debajo del umbral de pobreza. Y no es un umbral de pobreza comparado con la renta per cápita europea, sino países que llamamos tercer mundo, ¿no? Aunque es un país un poco... Es el tercer país más pobre de Latinoamérica. Esto está en duda, porque yo creo que después de Haití, o sea, Honduras y El Salvador afortunadamente van creciendo un poco en economía, pero debido a la gran desigualdad que hay en Guatemala, pues te lo sitúan un poco más arriba. Esto es como lo del pollo, ¿no? Si hay un pollo y uno come pollo y otro no, pues cada uno come la mitad, ¿no? Para que os hagáis una idea, una ONG vasca en el 2012 hizo un estudio socioeconómico de Guatemala y el 96% de la riqueza de Guatemala estaba en manos de 20 familias. O sea, podéis imaginaros la tremenda desigualdad que existe en ese país, ¿no? Viven fundamentalmente de la agricultura. Ellos tienen un alimento básico que es maíz y frijol. Además hay café en manos de los latifundios, azúcar en manos de los latifundios. A los rones que bebemos en España provienen muchos de Guatemala. Tiene algo de turismo, fundamentalmente en Antigua, que es una ciudad maravillosa, donde vamos a trabajar. Y luego tiene ruinas mayas. Las ruinas de Tikal son tan consideradas las mejores del mundo, ¿no? Junto con las de
las de México, ¿no? Y además tiene minería, es un país teóricamente rico, ¿no? O sea, tiene níquel, tiene oro, tiene plata, tiene algo que le dejaron los americanos de petróleo, y luego es un país muy violento. Ellos tuvieron una guerra civil que duró 34 años. Imaginaros que nosotros tuvimos una guerra civil que duró 3 años, y el desastre que fue, pues imaginaros 34 años de guerra civil. Entonces, hay un montón de gente que lo único que sabe es ser guerrillero. Cuando en el año 96 se firmó el acuerdo de paz, ni tenían tierras porque fueron absolutamente maltratados y masacrados, pueblos enteros. Hay pueblos donde solo dejaron a las mujeres y a algunos niños, y están totalmente desubicados. Entonces, formaron unos grupos que se llaman maras, le llaman allí maras, y son grupos muy violentos, o sea, grupos que asaltan, viven de asaltar, robar y demás, ¿no? Con nosotros se portan bien y hasta ahora la verdad no hemos tenido grandes problemas. Pero es un poco para situaros cómo es aquel país. Es un país maravilloso, todo verde, muy montañoso, pero tremendamente pobre, ¿no? Entonces ahí hace 25 años, va a ser este año, pues fue un grupo de Ibermed, de cirujanos y enfermeras, en general personal sanitario, y empezamos el proyecto quirúrgico. Fue en el año 97. En el 96 se hizo un estudio de prospección y en el 97 fuimos a trabajar, ¿no? Y estamos trabajando, salvo 2020, que con la pandemia no pudimos ir, en 2021 fuimos a pesar de la pandemia y ahí estamos, ¿no? Esto ha dado, pues, que trabajemos con una institución que se fundó hace ya 40 años, siguiendo una obra de un santo español de Tenerife, el Santo Hermano Pedro, que en el siglo XVII iba por las calles recogiendo a los enfermos y a los que no tenían dónde caerse muertos, haga la expresión, y hace 40 años, como digo, como Fray Guillermo, un hospital, que era el hospital de la Antigua, se trasladó a un edificio nuevo y pidió al ayuntamiento este edificio. Ellos lo han rehabilitado y demás, y ahí se montaron unos pequeños quirófanos. Hay 250 niños con parálisis cerebral que ellos le dan de comer todos los días, y para ayudar a esa obra social se hacen intervenciones quirúrgicas. Intervienen un montón de ONG, entre ellos, pues, en España está vamos a Ibermed, está Quesada Solidaria, que es de Jaén, Alicante, País Vasco, etcétera, ¿no? Muchos americanos, canadienses, etcétera, ¿no? Echando un poco para esta presentación, un poco las cuentas así por encima, nosotros cada vez que operamos del orden de 200 a 250 pacientes, en 10 días de trabajo, estamos a tope, ¿no? Pues habremos hecho más de 5.000 intervenciones quirúrgicas a gente que no tiene otro medio, porque el sistema sanitario de Guatemala es nulo. Es decir, hay hospitales públicos, pero si tú te vas a operar, por ejemplo, tienes que llevar lo que ellos llaman insumos, ¿no? O sea, tienes que pagar la gasa, la anestesia, la jeringa, las camas, tienes que entregar 1 litro de sangre, 2 bolsas de medio litro, si no puedes entregarla tú, tienes que llevar a un familiar, con lo cual el costo es tan elevado que ese 51% de la población no puede acceder a la salud, aunque sea pública, porque no es gratis, con lo cual Obras Sociales hace del orden de 6.000 intervenciones y atiende 340.000 consultas cada año, ¿no? Desde hace un tiempo llevamos endoscopias y tenemos hechas ya unas 500 endoscopias. El servicio de endoscopia lo montó Ibermed, el servicio de rayo X lo montó Ibermed, con la ayuda de la Diputación de Huelva y la Diputación de Jaén, y más de 6.000 consultas, ¿no? La cartera de servicios actual que tenemos es cirugía general, coloproctología, ORL, endoscopia y mejora de infraestructura. Además de todo eso, tenemos proyectos educativos. Somos pocos, pero hacemos lo que podemos, ¿no? Tenemos proyectos educativos porque creo que es la única manera de que Guatemala salga del pozo donde está, la educación. Además del proyecto educativo, lo que hacemos es mejorar las condiciones sanitarias
de los niños que van al colegio. Estas son las letrinas normales que se encuentran en las aldeas, y le hemos hecho las que se ven arriba y algunas un poco más mejoradas, ¿no? Además de eso, o sea, los maestros nos decían que, claro, un niño que está desnutrido, que no come, la atención es nula, ¿no? Prácticamente no puede concentrarse, no puede seguir la formación, ¿no? Con lo cual decidimos hacer un reparto de incaparina. La incaparina es un producto hiperproteico que inventó un médico de Latinoamérica, creo que era del Perú, y da muy buen resultado para el tema de la desnutrición, ¿no? Y lo bueno de todo esto, que a mí me encanta, es que las mujeres se implican, ¿no? O sea, los hombres menos, un poco más, pero las mujeres participan mucho con nosotros en los trabajos, ¿no? Con lo cual, ahí podemos ver que en el reparto de incaparina, aquí están dando tortillas con frijol, que es el alimento básico también de Guatemala, de ese 50% o quizás más, 80% de la población, que se alimenta prácticamente de maíz y frijol, ¿no? También aportamos material escolar, o sea, si hay alguna escuela que va a cambiar el mobiliario, nosotros recogemos ese material y lo metemos en un contenedor y lo enviamos a Guatemala. Esto se hizo en el Colegio San José de Aracena, donde cambiaron el material y se lo enviamos a ellos, les enviamos instrumentos musicales, libros de texto, etcétera, ¿no? En las mejoras de las escuelas también está una cosa que a mí me parece muy bonito, ¿no? Y es que hay colegios de Andalucía, o de la provincia de Huelva fundamentalmente, que tienen un hermanamiento con colegios de Guatemala, ¿no? De manera que los niños se escriben cartas entre ellos y cada uno tiene como un amigo en Guatemala, ¿no? Eso une lazos, cambia la cultura, creo que es... O sea, el cambio, lo sabemos todos los europeos, las revoluciones no vienen más por arriba, sino por la cultura del pueblo que va cambiando, ¿no? También hacemos talleres de títeres. Una cosa también importante es que hacemos talleres pedagógicos, tanto con los profesores de Guatemala, o sea, van maestros de aquí de Huelva, Huelva y Sevilla, ¿no? Y a Guatemala, hablan con los profesores, miran sobre procedimientos de formación, etcétera, y también con los padres, ¿no? Voy un poco rápido porque tampoco quiero saltarme un poco el protocolo. Y luego el otro pilar fundamental para nosotros es la infancia, ¿no? O sea, la desnutrición es mucho más severa entre los niños de 0 y 5 años, ¿no? De hecho, la última vez que estuve allí, en noviembre, he estado 3 meses, pero en noviembre estuve en un centro de salud en Jocotán, ¿no? Y tenían un 16% de la población de 0 a 5 años con desnutrición severa, ¿vale? Y un 42% con desnutrición crítica, ¿no? O aguda, porque la sequía afecta muchísimo, ¿no? Otra cosa es el trabajo infantil, ¿no? O sea, los niños están muy poco tiempo escolarizados, porque en cuanto tienen edad de trabajar es 8 o 9 años, tienen que ayudar a la familia, ¿no? Y hacen trabajos de todo tipo, trabajos pesados como acarrear leña, buscar alimentos en la selva, cuidar a los niños menores, etcétera, ¿no? La pobreza es extrema. Esto me llamó mucho la atención la primera vez que yo fui a Guatemala, que yo creía que los niños tenían todos los pies muy grandes, ¿no? Y es que heredan los zapatos de los padres o del hermano mayor, en el caso de que tengan la suerte de tener un hermano mayor, ¿no? Es decir, viven, bueno, un poco como tú explicabas, ¿no? Además, lo utilizan para todo tipo de trabajos, ¿no? Y uno de los trabajos que hemos visto, por ejemplo, en Escuintla, es que van a los basureros a recoger alimentos. Pero claro, como las madres o los padres no pueden dejar a los niños con nadie, porque no tienen familia, además existen muchas familias monomarentales, ¿no? Pues se lo tienen que llevar ahí, con lo cual tiene una cantidad de parásitos tremendos.
Luego ellos se entretienen con cualquier cosa, o sea, tú le das una botella y para ellos es un balón de fútbol, ¿no? Son bastante imaginativos, con una caja de cartón hacen maravillas, ¿no? Y la higiene es la que pueden conseguir en los ríos, no tienen otra cosa. O sea, agua corriente prácticamente no existe en las aldeas, ¿no? Luego también tenemos proyectos de atención primaria, o sea, cada año, bueno, ahora hemos interrumpido por la pandemia porque no se podía, pero cada año va un grupo de médicos de familia y pediatras, llevamos las medicinas, es decir, pasamos consultas y además llevamos la medicina, porque si tú diagnosticas pero luego no le das la medicación, ellos no tienen dinero para comprarla, con lo cual hay que entregársela por lo menos la primera fase, ¿no? Después probablemente haya que volver, ¿no? Son duras las jornadas médicas, muy recompensantes, pero duras porque no conozco ninguna aldea, ninguna, que tenga una carretera, o sea, son todos caminos de tierra. Es imposible acceder con un coche normal, hay que llevar un 4x4 por fuerza, ¿no? Nosotros nos prestan un pick-up y ahí cargamos todo, ¿no? El número de personas que acuden es tremendo, o sea, se forman unas colas prácticas, porque claro, es que allí nunca aparece un médico, nunca aparece una enfermera, con lo cual, cuando ellos se enteran de que vienen médicos y enfermeras, pues se ponen todos en fila, tenemos cola hasta la noche, ¿no? Y al día siguiente sigue la cola, ¿no? Se encuentran casos de desatención tremenda y bueno, pues esto es muy normal encontrarlo, ¿no? Y bueno, no tenemos fotos, pero a veces tú le levantas a los niños la camisita, porque lo que llevan es una camisita y ya está, haga frío o calor, y les ves los parásitos en la barriga, o sarcopiosis, o un montón de enfermedades, ¿no? Y la desnutrición infantil es un grave problema de Guatemala, porque el año que no llueve se seca el maíz, se seca el frijol, que los siembran conjuntamente, y no tienen otro alimento, ¿no? Con lo cual se ven casos muy, muy severos de desnutrición infantil, ¿no? Aquí os puedo poner algunos casos, pero bueno. Eso es un mal de Guatemala y no va a acabar. Yo en los 20 años que llevo yendo a Guatemala sigue el mismo índice de desnutrición, porque el problema está en la base. O sea, si tú no construyes, al final tienes que hacer infraestructura. Por eso ahora estamos un poco dedicándonos más a infraestructura y a modos de vida, que sean autosuficientes, ¿no? Lo máximo que se pueda, ¿no? Luego, además, os pongo esta foto porque hay una enfermedad endémica en Guatemala que es el labio leporino, ¿no? No se sabe exactamente por qué, pero hay muchísimo labio leporino y eso produce desnutrición severa, ¿no? Tenemos también centros de recuperación nutricional con ONG locales, con lo que de alguna manera aseguran la continuidad cuando diagnosticamos a algún niño en las aldeas que está con niveles de desnutrición severa. Hay también un programa de odontología, esto es temporal, lo hacemos por temporada, pero sí se enseñan en higiene bucal en las escuelas, en la escuela de padres fundamentalmente, ¿no? Y luego hay una enfermedad, me falta una S, la enfermedad de Chagas, que es un picudo que vive en la selva, que es endémico en ciertos lugares de Guatemala, ¿no? Sobre todo en dos de los departamentos, en Jutiapa y en Chiquimula, ¿no? Y es una enfermedad que se transmite a través de este insecto, pero parece ser que también es heredable. Si la madre está embarazada lo puede heredar el feto y trae como consecuencia, entre otras cosas, pues muerte por enfermedades cardíacas, ¿no? Si no se trata, es muy acelerado y tenemos un proyecto entre la Diputación de Huelva y Bermé que ha durado 4 años y ahora esperemos tener continuidad con el siguiente. Y este picudo fundamentalmente vive en las grietas que se producen en las casas, ¿no? Como hablabas de las casas de adobe, allí también se hace casas de adobe o de madera o caña, y este picudo anida ahí y por la noche pues pica a los parásitos y transmite la enfermedad, ¿no?
hacemos campaña también, tenemos un proyecto de seguridad alimentaria, como decía, hay que intentar que ellos sean autosuficientes, entonces tenemos un programa de huertos, tenemos un programa de microcréditos. Esto es una piscifactoría que montó este señor a través de un microcrédito. La verdad que los microcréditos nos han dado un resultado maravilloso porque han sido suficientes para dar ese microcrédito al vecino y así sucesivamente. También hemos hecho programas de formación y demás, ¿no? Hemos hecho talleres para conservar alimentos, que aprenden a hacer mermeladas y cómo conservar el alimento de una temporada a otra, ¿no? Porque allí no hay ni frigorífico ni nada de eso, ¿no? Y otro proyecto que a mí me encantó también fue el de los gallineros. O sea, nosotros en la zona donde trabajamos había muchísima desnutrición, encontramos 61 niños desnutridos, ¿no? Y a lo largo del tiempo y con apoyo de los gallineros, los niños podían tener proteínas, ¿no? Porque el huevo es muy proteico, ¿no? Y además tener carne. Con la condición de que durante 6 meses le dábamos el alimento para las gallinas, un veterinario que los cuidaba y demás, y a los 6 meses y al año tenían que devolver las gallinas que le habíamos comprado para dárselas a otra familia, ¿no? Y esto, el último año que fue 2019, que hicimos un recorrido por todas las aldeas, pues había un solo niño desnutrido con un percentil de un 75%, o sea que estaba bastante bien. También otro problema de Guatemala es que el agua está contaminada, ¿no? No se clora, no se hierve. En la municipalidad a veces, depende un poco del alcalde, ¿no? Y nosotros pues entregamos clorinadores bien domésticos en las casas que hay agua corriente, que son bastante pocas, y lo que hacemos es construir un depósito, estamos construyendo depósito con una ONG de ahí de Guatemala que se llama Mejora, de manera que se clore el agua centralizadamente y poder llevar, si no agua corriente a las casas, sí por lo menos un grifo de donde la puedan beber, ¿no? Y bueno, pues agradeceros vuestra presencia y que me habéis escuchado durante este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Aquí se ha presenciado que la humanidad existe y que hay personas que trabajan porque nos desarrollemos plenamente en cada uno en sus capacidades y en los diferentes lugares que vemos que de verdad necesitan ese esfuerzo. Y por supuesto, digo que las entidades tenemos que estar ahí, las instituciones tenemos que estar ahí apoyando este tipo de desgracias que siguen habiendo, por desgracia, mira tú, a día de hoy todavía en el mundo, pero que el ayuntamiento debe estar ahí. El ayuntamiento de Almonte no solo hace... Y no es un esfuerzo para nada, esto creo que es algo que debe estar en todas las instituciones, este refuerzo económico a cada una de estas que hoy se ve aquí formalizado con estos convenios. Y no solo eso, quiero hacer también un poco, si me lo permitís, de balance de lo que hemos llegado a hacer también con el movimiento de que estamos por día de hoy sufriendo de la guerra en Ucrania. Nosotros desde el ayuntamiento durante el mes de marzo y abril, en la ayuda humanitaria a Ucrania con el lema de aunemos esfuerzo, enviemos vida. Hemos creado una cuenta bancaria para toda ciudadanía, empresas y demás que quieran colaborar para enviarle el refuerzo económico que necesita este país. Hemos hecho diferentes eventos recaudatorios que todavía se siguen haciendo, como el partido de fútbol de Almonte Recreativo, el concierto cofrade que es este fin de semana, la carrera popular, 3 obras de teatro, una aprobación de 2.000 euros, una cuenta directa. Estamos viendo las recomendaciones a partir de lo que nos diga el Ministerio para la ayuda, si se hace falta, humanitaria en temas de refugiados. En otros proyectos de colaboración internacional, como estamos aquí haciendo, que es la firma de estos convenios, los paneles de exposiciones y experiencias que nos hacen visualizar pues, la realidad que viven otros países, acercárnosla aquí. Después, campañas de Objetivo de Desarrollo Sostenible también tenemos, junto con los grupos Scouts tanto de Almonte como de Matalascañas. Una convivencia en Matalascañas que se va a realizar y talleres de formación sobre las ODS, programas educativos como charlas tanto en primaria como en secundaria y bachillerato, conferencias y coloquios, El mundo que necesitamos, a cargo de José Chamizo, es defensor del pueblo andaluz,
Estamos realizando la Feria de la Solidaridad por primera vez para toda la ciudadanía en general, junto al Grupo Scout, Grupo Scout de Matalascaña y de Almonte, la Asociación Rocío para el Sáhara, Ibermé, otras entidades, en la cual consistirá en una marcha solidaria y una convivencia a la plaza, con stand, talleres, juegos, animación, para que todo el mundo que quiera colaborar y acercarse, para que se conciencie un poco y sensibilizar a la humanidad de que esto sigue todavía vigente en otros países, aunque al día de hoy, por suerte, no lo vivamos aquí. Este programa de Almonte Solidario nace con una emoción, nace con una matriz que es la ayuda humanitaria en sí, y se basa en dos conceptos prioritarios, que es la cooperación y la solidaridad, dos conceptos que deberíamos tener intrínsecos cada uno como seres humanos. Y el objetivo principal, claro está, es el desarrollo sostenible, la mejora del desarrollo en todos los ámbitos, no solo en nuestro municipio, sino en lo que nos rodea, y ayudarnos mutuamente. Ahora, sin más, porque no quiero ser muy pesado tampoco, quiero dar la palabra, antes de la firma de los convenios, a nuestra alcaldesa, doña Rocío del Mar Castellano, a la cual pido un aplauso, por favor. Gracias, Dani. En primer lugar, y antes de empezar con el discurso que traía preparado, me gustaría daros las gracias por regalarnos esta tarde, por sacarnos de nuestro día a día y de nuestra zona de confort y hacernos ver que tenemos que seguir soñando con que un mundo mejor es posible. No solo posible, es que es necesario y que es injusto que nosotros, por ejemplo, lo tengamos todo, mientras hay tantísimas personas que no tienen absolutamente nada. Por tanto, tenemos que seguir trabajando, y es bueno que de vez en cuando se vuelvan a remover las conciencias en que hay que hacer una redistribución de la riqueza, porque esto es una cuestión de injusticia, que por donde te haya tocado nacer, vivas de una manera u otra. Así que muchísimas gracias por regalarnos una tarde como esta. En un contexto como el que estamos actualmente, de un escenario bélico como el que tenemos con la invasión de Ucrania y el éxodo de miles y miles de refugiados, se nos manifiesta de una forma más evidente la importancia de la cooperación internacional. Sin embargo, la actualidad, por muy dramática que sea, que lo es, no debería nunca hacernos olvidar o situar en un segundo plano otras realidades igualmente dramáticas que existen en este momento y que se prolongan en el tiempo, como ya nos habéis explicado, desde hace décadas, como es el caso de los refugiados saharauis que fueron expulsados de su tierra, que eran, como les han dicho, españoles. Los abandonamos en su momento y además pues los expulsaron de su tierra. Y sufren cotidianamente la dureza y las privaciones de su situación en los campamentos del país que los acogió. Son miles y miles de vidas que necesitan de nuestro apoyo, pero no solo para recibir la ayuda humanitaria, material, sino también para que sean visibles continuamente, para que su visibilidad sea permanente y no se diluya con el paso del tiempo y la actualidad imperiosa. Afortunadamente, en Almonte contamos con la Asociación Rocío para el Sáhara y su gran labor, que es un recordatorio permanente de la situación del pueblo saharaui y la necesidad de establecer lazos de colaboración, en este caso con el ayuntamiento, para que la ayuda llegue y se canalice eficazmente entre los destinatarios. Es importante, y me gustaría recalcarlo aquí en este punto, que como está ocurriendo ahora con Ucrania, es normal que la ciudadanía se vuelque espontáneamente y en los inicios de cualquier desastre con un pueblo que está sufriendo, donando ropa, comida. Pero tan importante como ese movimiento de solidaridad es que la cooperación se haga por las vías que nos marquen las personas que trabajan y que saben y que tienen una suficiente entidad como las ONG o las asociaciones, porque son las que trabajan sobre el terreno y las que saben lo que se necesita allí. La experiencia que tenemos en el ayuntamiento y lo que nos transmiten continuamente desde los cauces oficiales va en esta dirección, en que nunca se actúe de manera individual,
sino siempre a través de organizaciones, asociaciones que tengan un reconocido solvencia. La Asociación Rocío para el Sáhara es un magnífico ejemplo de la gestión eficaz de la ayuda al pueblo saharaui, y a través de su programa Vacaciones en Paz, uno de los que ha explicado Marianela, y de su directa implicación en la acogida en los hogares de los miembros, de los niños y niñas, a los que ofrecen la esperanza de una realidad y un futuro distinto a los que se han visto abocados. También me gustaría resaltar, al hilo de la actualidad, que la ayuda material es una consecuencia del apoyo moral al pueblo saharaui. Por tanto, cualquier decisión política en el ámbito internacional que se adopte al respecto debería considerar, como en el caso de Ucrania, que valores como la libertad o la dignidad son el sustrato básico a partir del que se tiene que construir la convivencia pacífica entre los pueblos. Son estos valores los que realmente dotan de sentido e impulsan a la cooperación internacional, también, por supuesto, en nuestro caso. Al otro lado del mundo, el convenio que firmamos esta tarde con Ibermed, Médicos con Iberoamérica, también pone en evidencia la necesidad de adoptar una perspectiva global en la cooperación internacional y establecer una clara relación entre el modelo de desarrollo y la defensa de los derechos humanos en todo el planeta. Dicho de otra forma, debemos ser conscientes de que las situaciones como las de Guatemala, que hace vitalmente necesario proyectos para realizar intervenciones quirúrgicas a personas con escasos recursos económicos, parten de una casuística de crisis global que afecta a las personas, generando y cronificando la pobreza, como nos ha explicado José, al medio ambiente y a los ámbitos social, económico y político. Por tanto, en un escenario global con un diagnóstico y una afectación múltiple, la visión y la praxis que aportan los proyectos de cooperación son fundamentales, y su mantenimiento a corto y medio plazo la mejor forma de explicitar el compromiso de una institución, en este caso, como es en nuestro ayuntamiento, siempre en estrecha colaboración con entidades como las que nos acompañan esta tarde, absolutamente decisivas por su trabajo, sin ánimo de lucro, directamente con las comunidades con las que se relacionan y en las que intervienen. Para terminar, me interesaría señalar que, aunque cuando abordamos la cooperación internacional podamos percibir que la realidad del mundo y sus múltiples implicaciones nos desborde y la responsabilidad de cada cual parezca una gota en el océano, no es menos cierto que cuantos más seamos nadando en la misma dirección, la dirección que marcan los derechos humanos y la preservación del medio ambiente, mejor podremos afrontar, paliar y reconstruir realidades como las que viven el pueblo saharaui o el guatemalteco, en las que se manifiesta de una manera descarnada, difícilmente soportable desde una óptica occidental, la desigualdad que contradice desde su misma raíz la justicia social y es una invariable fuente de conflicto. La cooperación internacional es un antídoto imprescindible para todo esto y para canalizar la creciente corriente social en favor de un mundo más habitable en todos los sentidos, el de ahora y el que está por venir. Muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchísimas gracias, Rocío. Vamos a pasar a la firma de los convenios.
ya ha firmado nuestro compromiso con Ambra ONG, lo nuevo decir, lo que ha dicho la alcaldesa y cómo ha empezado su intervención, dar las gracias de corazón a las dos asociaciones por vuestra lucha incesante y por vuestra humanidad que tenéis por dentro y que reflejáis en simplemente vuestras miradas. Así que muchísimas gracias. Ahora quiero dar paso a doña Salud Martín Boiso, si quiere hacer unas palabras, por favor, y después dará paso a José Sánchez Segovia. No llega. Vale. Bueno, pues buenas tardes a todos. Buenas tardes, señora alcaldesa, al concejal de Servicios Sociales, Dani, al señor José Sánchez, vicepresidente de Ibermed, a todos los que nos acompañan y a todas aquellas personas que nos ven desde su casa gracias a los medios de comunicación. Bueno, después de este acto, que tengo que decir que me ha parecido un acto muy emotivo, sobre todo por la dureza de las dos realidades. Pero, en fin, esto es lo que hay y seguiremos luchando por ello. En nombre de la Asociación Rocío para el Sáhara, una vez más, debemos dar las gracias al Ayuntamiento por la ayuda que nos ofrece para los proyectos que desarrollamos, al mismo tiempo por la oportunidad de dar a conocer públicamente nuestro trabajo y desde nuestra experiencia a contribuir y sensibilizar a nuestros ciudadanos de la situación de los refugiados en general. También es una satisfacción compartir este acto con la ONG Ibermed, que hoy nos acompaña y que también trabaja de una forma solidaria por un mismo fin, que es mejorar las condiciones de vida de los más desfavorecidos. También quiero dar las gracias al técnico de participación ciudadana, Suárez, por organizar este acto y por la ayuda que nos ofrece, sobre todo a las asociaciones de aquí de Almonte, con su trabajo, por el apoyo que tenemos. También quiero dar las gracias a todas aquellas personas que colaboran con nosotros de una forma solidaria, ya sean particulares, empresas, colegios, a los que siempre hacemos un llamamiento cada año para poder recoger todo el material y poder hacer nuestro trabajo en los proyectos que la compañera los ha explicado. Y por último también quería decir que hace, no sé, un mes por ahí, a mediados de febrero, nos comunicaron que este año sí venían los niños, que teníamos, después de 2 años, de los que no han podido venir por la pandemia, la COVID-19. Y estamos muy contentos y por eso desde aquí, ya que tengo esta posibilidad públicamente, quiero hacer un llamamiento a la población para decir que necesitamos familias para acogida para este verano. Que todos los niños que van a venir van a ser niños nuevos, no van a venir niños de otros años porque ya los que vinieron en el 2019 son más mayores, entonces van a salir los más pequeños. Que sí, que aquí estamos y que necesitamos su ayuda, que por favor que se pongan en contacto con nosotros todas aquellas personas que le interesen. Y nada, sobre todo muchísimas gracias a este ayuntamiento por apostar un año más con esta ayuda que para nosotros, para poder realizar los proyectos que se nos hace muchas veces muy difícil, es muy importante. Y también desde aquí acordarnos de Federación, la Federación de Huelva, que nosotros los proyectos los realizamos, pero siempre en coordinación con ellos, porque nosotros una asociación pequeña, humilde como somos, nos sería muy imposible de poder materializar toda esta ayuda en los campamentos sin la ayuda de una federación. ¿Vale? Muchas gracias a todos. Bueno, pues, ¿qué os puedo decir? Gracias, ¿no? Al ayuntamiento en pleno y a su alcaldesa como representante, porque además las palabras que ha dicho, creo, en cuanto a la ONG, le prometo que absolutamente alineadas con nuestro espíritu, ¿no? Ibermed es una ONG de cooperantes, o sea, todos vamos allí, nos pagamos nuestros gastos, estamos luchando como podemos y gracias porque nos posibilitan eso a través de recursos, de pequeños préstamos que allí intentamos multiplicar por 10, ¿no?
porque a veces tirar, como decía, yo cuando alguien viene por primera vez a Guatemala y volvemos de regreso en el avión, siempre te queda, como decir, ¿qué he hecho, no? Y es verdad que a veces lo único que hacemos es derramar un tintero en el océano, ¿no? Pero si 10 peces han comido, ya hemos hecho algo, ¿no? Luego, la cooperación no es algo ni de un grupo ni de un individuo, tiene que ser algo, una responsabilidad social. No sabemos la suerte que tenemos los europeos de haber nacido en Europa. Yo muchas veces lo pienso, mis hijos podían haber nacido en Guatemala o en cualquier otro país de ese tipo, ¿no? Y han tenido la suerte de nacer en Europa. En ese sentido nos tenemos que sentir afortunados. Por supuesto que tenemos que seguir luchando por nuestro país y mejorarlo, ¿no? Pero por lo menos ese 0,7% vamos a dedicárselo a este tipo de países donde ese 0,7% se convierte en muchísimo, ¿no? Entonces, de verdad que contar con el apoyo de instituciones como el Ayuntamiento de Almonte y la gente que es socia de Ibermé y que nos apoya, ¿no? Es algo fundamental para el desarrollo de algo tan injusto. Yo tengo amigos en Guatemala, ¿no? Tengo una amiga que tiene una enfermedad crónica, ¿no? Esa enfermedad crónica aquí no existiría o estaría prácticamente curada. Ahí está con dolores continuos, con una fiebre tremenda y no tiene dónde acudir, ni siquiera pagando. Y esa es la realidad, y la realidad, o sea, a mí me ha puesto los vellos de punta cuando habéis hablado de vuestra ONG. Sé de vosotros por compañeros del hospital que han ido allí a ayudar, pero toda ayuda es poca en las condiciones de vida en que vive el pueblo saharaui. Vivir en un campamento de acogida debe ser algo tremendo. Y si en algo podemos ayudar y verme, aquí estamos, ¿vale? Trabajemos juntos. Nada más agradecer la asistencia a todo el mundo que ha estado en la sala. Ahora pasaremos a hacer una foto de grupo aquí justamente en la escalera. Esperamos ahí. Mientras tanto, compañeros de la corporación, si podéis unirse a la mesa para realizar una foto con la presidenta y vicepresidente de la ONG. Y gracias de nuevo.